siendo torturada y a nuestro protagonista llamado Haruto. Intentaba ayudar a la chica ya que era su novia, pero no podía hacer absolutamente nada porque estaba bajo un hechizo el cual no le permitía mover su cuerpo. Él intentaba hacer muchas cosas, pero el villano le había dicho a Haruto que parece que quiere moverse. Él le dijo que nadie ha podido moverse bajo su hechizo y le había dicho que además las personas que no tenían poderes como él no valían nada en este mundo, que lo único que tenía que hacer era mirar lo que le iba a suceder a su querida novia. Haruto intentaba decirle que no lo haga, pero en ese momento él con un solo ataque había mandado a la novia de Haruto al otro mundo. Como Haruto no tenía ningún poder mágico ni ninguna habilidad, solo tenía que quedarse mirando lo que estaba sucediendo. Después de que todo esto había pasado, el prota se había puesto a investigar y a viajar por el mundo para ver si encontraba una solución para resucitar a su novia. Él se había puesto a pelear con la bestia más fuerte para ver si encontraba una solución, pero ya siendo muy viejo, había llegado al nivel 9999 y había matado al jefe más fuerte de todas las bestias y aún así no había podido encontrar una manera de resucitar a su novia. Él se encontraba muy cansado y herido porque había terminado una fuerte batalla, la cual había salido totalmente herido de ella. El prota ya se estaba cansando, dijo que no podía hacer absolutamente nada para resucitarla y en ese momento... Ahora nos trasladamos al paraíso. Nuestro prota, llamado Haruto, se está preguntando qué había sucedido, que si había muerto, por qué razón se encontraba en ese lugar, pero la burbuja flotante le había dicho que había hecho un buen trabajo. Haruto, no sabiendo nada de lo que había pasado, se había quedado totalmente sorprendido. La burbuja flotante le había preguntado que si quería volver a vivir su vida nuevamente, pero él le dijo que sí, que quería volver a vivir su vida con todos sus recuerdos. La burbuja flotante le había preguntado a nuestro prota que si quería cambiar su destino, pero no le dijo absolutamente nada. Y luego Haruto se puso a pensar en su querida novia llamada Ana, y luego le dijo a la burbuja que sí, que quería volver a vivir su vida nuevamente. La burbujita le dijo que conforme a lo que él ha dicho se le será cumplido. En ese momento Haruto comenzó a sentirse extraño y aparece en su nueva vida, despertando totalmente como un bebé. Sus padres están muy alegres de ver a su hijo despertando. Él intentaba hablarle pero no lo entendían porque estaba hablando en su idioma de bebé. El padre iba a tomarlo para cargarlo, pero la madre en ese momento toma a su hijo rápidamente, diciéndole que habían hecho un trato que desde que él se despierte, la madre le iba a tomar primero. Haruto intentaba decirle algo a su madre, pero recuerda que no podía hablar. Él había dicho que esta vez será diferente que en la vida anterior. Él intentaba moverse en la cama, pero siendo muy pequeño no podía moverse. Había levantado su pequeño bracito para lograr hacer algo, pero en ese momento la tabla de sus estadísticas habían aparecido. La tabla que le muestra a qué nivel está su fuerza y su poder. Su madre en ese momento se había dado cuenta que su hijo se está moviendo mucho. Haruto intentaba advertirle a su madre acerca del tablero, pero se había dado cuenta que ella no podía ver absolutamente nada. Haruto había recordado que mientras estaba en el paraíso, la burbujita mágica le había dicho que cuando le aparezca el tablero de sus estadísticas podía elegir el talento que él quiera. La burbujita mágica le había preguntado a Haruto que si quería quedarse con el talento que tenía, pero Haruto le dijo que no, que iba a elegir uno en específico. En ese momento Haruto había elegido el talento de creación. Ese era un talento nuevo que había llegado. En ese momento Haruto se había quedado mirando totalmente sus estadísticas y había dicho que no es momento para estar acostado. Él había puesto su mano en el murito de su cama y había empezado a levantarse. Su madre, viendo todo esto, había llamado a su padre para que viera. Ellos le habían dicho a Haruto que todavía es demasiado pronto para que empiece a levantarse, pero había dicho que tenía que empezar a entrenar porque tenía que salvarle la vida a alguien que es importante para él. Su madre se había quedado mirándolo de una manera muy extraña, pero él había mirado a su madre con una cara muy triste y en ese momento se lanza sobre ella abrazándola, diciendo que no pasará lo mismo que pasó en su primera vida. Haruto había recordado que en una noche sus padres habían muerto porque los goblins habían atacado la ciudad en la cual ellos habitaban. El padre de Haruto le había dicho a su esposa que se llevara a su hijo lejos mientras distraía a los goblins. Haruto no podía hacer absolutamente nada porque en ese momento era totalmente débil y no tenía poder, ya que Haruto no tenía ninguna clase de poder mágico ni ninguna habilidad, solo tenía que quedarse a ver cómo mataban a su papá. Su madre le había dicho que no se preocupe, que ella le iba a salvar, pero en ese momento los goblins la habían atrapado. Ella había lanzado a su hijo para que los goblins no lo agarren junto con él. Ella le había dicho a Haruto que empieza a correr antes que los goblins lo agarren. Él no quería correr, pero en ese momento empieza a correr llorando muy fuerte. Ahora salimos de los pensamientos de Haruto. Su padre se está preguntando que por qué razón está muy triste, pero él había dicho que si quiere salvar
salvar a su familia tenía que ponerse a entrenar duro desde pequeño. Él, siendo muy pequeño, había empezado a leer libros mágicos, pero su madre se lo impedía porque este era muy pequeño. Él se escondía en la azotea a hacer flexiones y esas cosas, pero su padre, al verlo, se queda totalmente sorprendido. Mientras todo esto pasaba, sus estadísticas iban aumentando de una manera impresionante. Mientras los demás niños jugaban, Naruto se tomaba el tiempo para entrenar fuerte. Sus estadísticas no paraban de subir y aumentar, y nuevas notificaciones le llegaban. Mientras todo esto pasaba, el prota se había puesto a meditar y una gran cantidad de maná lo rodeaba. Ahora nos vamos al siguiente día. El prota ya había cumplido sus 8 años. Sus padres están muy alegres de poder verlo crecer. Después de que todo esto había pasado, los padres de Naruto lo habían llevado a la iglesia porque ya había cumplido los 8. A los niños que cumplen los 8 les ponen un brazalete para que puedan entrar a todos los lugares. Naruto había dicho que todo este entrenamiento no será en vano. Él dijo que en unas horas los goblins aparecerán en la ciudad y que no pasará como en aquella vez. Él dijo que esta vez será diferente. Él ya se encontraba en el lugar donde los goblins tenían que aparecer. Como ellos tardaban en llegar, él se había puesto a chequear el manual y a chequear sus estadísticas a ver cómo estaban. Pero se había dado cuenta que su poder había aumentado de una manera impresionante. Mientras todo esto pasaba, él había escuchado unos ruidos que venían desde el bosque. Los goblins habían llegado. Él se había sorprendido a ver que habían llegado de repente. Naruto se había escondido detrás de un árbol para que no lo vieran. Él se encontraba totalmente nervioso por todo lo que estaba pasando en aquel lugar, pero un goblin había logrado verlo, así que decide ir donde estaba para atacarlo. Naruto estaba impulsando todo su maná para atacar, y en ese momento le lanza un ataque al goblin que lo deja totalmente frito. El prota se había sorprendido por su habilidad, y los demás goblins habían decidido atacar, pero él los esquiva y lo ataca, golpeándolo de una manera impresionante. Y los demás habían decidido atacar, pero él seguía esquivando de una manera impresionante, y con un super ataque lo manda al otro mundo. Después de que Naruto había terminado de darle la paliza a los duendes, una notificación le había llegado, diciéndole o anunciándole que había subido de nivel. Él estaba muy contento por todo lo que estaba pasando, pero de repente empezó a sentirse mareado. Ya que cuando sube de nivel te mareas. En ese momento, Naruto empezó a escuchar otro ruido. Otro goblin había llegado, atacándolo por la espalda. Él se había echado para atrás para ver al goblin que lo había atacado. En ese momento lo atraviesa con la navaja que tenía, partiéndolo en dos. Naruto se había fijado de que le habían hecho una gran herida, así que cuando miró para atrás había una gran cantidad de goblins. Él se había sorprendido diciendo que no podrá combatir con ellos con la idea que tenía. El prota había dicho que realmente no podrá cambiarle destino porque la cantidad de goblins que tenía al frente de él era demasiada. Él se está preguntando cómo iba a poder vencerlos ya que eran muchos, pero el sistema le había avisado que había subido de nivel y también le había avisado que su nivel de magia estaba a 50. El prota había dicho que hay que intentarlo, en que sea por una vez, aunque muera salvando a su pueblo. Los goblins habían decidido atacar, pero él con su poder mágico les prende fuego. Naruto había decidido retirarse porque una gran cantidad de goblins venían para encima de él. Él había levantado su mano para hacer una habilidad que había recibido mientras estaba peleando con los goblins, la habilidad llamada Grave. Esta habilidad hace un hoyo en la tierra. En ese momento él la había lanzado y se hizo un hoyo en la tierra y todos los goblins cayeron abajo. Después que los goblins cayeron abajo, Naruto se había quedado totalmente sorprendido porque en realidad había podido cambiar el destino. Después de todo eso, miles de notificaciones le habían llegado porque había subido de nivel. Mientras él estaba chequeando sus estadísticas, le había empezado a dar un fuerte dolor de cabeza y en ese momento cae porque se había mareado de tantas notificaciones que había recibido. Al siguiente día, Naruto se había levantado y al lado de él estaba una bolita llamada Q. El prota había pensado que Q venía a atacarlo, pero solamente había venido a traerle agua. El prota había tomado el agua que Q le había dado y se había lavado su rostro. Luego de eso se hicieron amigos. Q se había lanzado sobre Naruto demostrándole una forma de amistad. Luego de eso él se puso a ver la ciudad donde había nacido, diciéndole a Q que tenía que irse de la ciudad porque tenía a alguien importante que salvar, que tenía que ir a la montaña y entrenar duro para salvar a su querida novia. Naruto se había levantado del lugar de donde estaba y había ido a su casa y le había escrito una carta a sus padres porque ya tenía que despedirse, diciéndole que todo el momento que habían pasado juntos fue un momento totalmente maravilloso. Después de eso, unos meses habían pasado. Naruto se encontraba en el bosque totalmente solo. Un lobo intentaba atacarlo, pero ya siendo muy fuerte, lo extermina, diciéndole a Q que había encontrado la cena para la noche. Q le había traído muchas
muchas piedras lujosas y muchos diamantes al prota. Luego de eso, le había dicho que había encontrado un buen lugar para dormir. Kyu lo había llevado al lugar y el prota había visto que el lugar era muy amplio y muy agradable. En ese momento, ellos empezaron a cocinar el lobito. Después de eso, el prota se había puesto a entrenar fuertemente, haciendo agilidades y manteniendo su equilibrio de una manera impresionante. Naruto estaba totalmente mamado. Kyu le había dicho que toda la comida que había cocinado estaba totalmente deliciosa. El prota se había reído de lo que Kyu había dicho. El prota seguía entrenando, pero una chica lo estaba observando. El prota se había percatado de que había alguien y había atacado, pero ya había desaparecido totalmente. Luego de eso, empezó a moverse de una manera impresionante. Naruto no lograba ver sus movimientos. Ella se había detenido y solamente había venido a robarse la comida que Naruto y Kyu habían cocinado. Naruto se había sorprendido al ver que la chica solamente había venido por comida. La chica se había presentado diciendo que su nombre es Mika, y luego de eso Naruto también se presenta y le dice que su nombre es Naruto, pero ella le había dicho a Naruto que solamente tenía hambre y con una super velocidad se acerca donde estaba el lobito frito. Naruto se había quedado sorprendido por todo lo que ella había hecho. Kyu intentaba quitarle al lobito frito, pero después de eso ellos habían decidido viajar juntos. Kyu ya se había hecho totalmente amigo de ella, posándose en su hombro. Naruto le había dicho a Mika que no estaba empezando a viajar con alguien, pero como ya se habían conocido y se habían presentado, que no había problema. Ellos habían llegado al lugar donde se encontraba la torre. Las personas le habían dicho que son totalmente bienvenidos al lugar. Ahí donde habían llegado también había personas que eran mitad humano y mitad bestia. Mika estaba totalmente asustada porque nunca había estado en un lugar donde había muchas personas. Pero Naruto le había preguntado a Mika que si en el lugar donde solía habitar no había muchas personas, pero ella le había dicho que no. Naruto al escuchar todo eso se sorprendió de una manera impresionante. Él había dicho que antes había venido al lugar donde se encontraban, pero luego de mirar a su alrededor le había dicho que el lugar le había cambiado mucho. Ellos habían entrado al lugar donde intercambiaban los diamantes por dinero. Naruto le había dicho que había venido a intercambiar diamantes, pero el sujeto no se había percatado de que era un niño, y en el momento en que vio a Naruto le había dicho que se retire del lugar, que este no es un lugar para negociar con niños, sino con adultos. Naruto había puesto todos los diamantes y todas las piedras lujosas que había conseguido sobre la mesa. El sujeto se había quedado totalmente sorprendido a ver tal cantidad. Le había preguntado dónde lo había conseguido, pero Naruto le dijo que Mika lo había encontrado todo. El sujeto, ya viendo que ellos eran niños, había encontrado la manera para engañarlos. Le había dado una cantidad de dinero, pero esta no era la exacta. Naruto se encontraba totalmente triste porque lo había engañado, y después de eso le dijo al sujeto que lo registrara como aventurero. Él le había preguntado que son muy pequeños, pero él le había dicho que había sido Mika, y en ese momento le tapa la boca. Mika le había preguntado que por qué razón la había traído para utilizarla, pero el prota le había dicho que todo esto era necesario para entrenar y evolucionar y así tener un poder más grande. Naruto le había dicho a Mika que no tiene nada de importancia que él solo se vuelva fuerte. Él le había dicho que la acompañe y que los dos suban a la torre y así se vuelvan fuertes juntos. Mika había decidido acompañarlo. Ellos habían alquilado una habitación. Mientras todo esto pasaba, Mika había dicho que tenía mucha hambre y después de eso había decidido darse una ducha. Ella había salido del baño, pero se había percatado y se había dado cuenta que algo extraño estaba pasando en la sala. El prota estaba meditando y una gran cantidad de maná muy fuerte lo estaba rodeando. Mika se estaba preguntando ¿qué clase de niño era el prota? Ella había dicho que un niño normal no puede traer tal cantidad de energía. Ella había dicho que venía siguiendo a Naruto desde hace mucho tiempo y se había percatado de que Naruto se enfrentaba a grandes bestias y nunca había podido ser vencido, y que además de eso, aquel día se había dado cuenta que Naruto es más diferente que los demás niños. Mika había dicho que Naruto en el mañana será alguien muy importante para toda la humanidad, o tal vez se convertirá en un héroe. Ellos ya habían dormido. Mika aún no paraba de mirar al prota. Ella había dicho que por gastar tal cantidad de maná se debía sentir agotado, pero a lo lejos había un tipo que le estaba observando. Mika se había percatado de que alguien había entrado en la habitación. Ella se había quedado acostada porque quería ver quién era. El sujeto pasó al lado de Naruto y Mika y de repente fue para el bolso donde se encontraba el dinero de Naruto, pero este ya se había despertado diciendo que como sabía que el dinero estaba en la cartera. El sujeto decidió atacarlo. Mika le había dicho a Naruto que tuviera mucho cuidado. Él le había puesto la navaja en el cuello a Naruto. El extraño había puesto su cuchillo debajo del cuello de Naruto. Mika le había preguntado cuál era su objetivo en el lugar. Naruto nuevamente le había preguntado que cómo sabía que el dinero estaba en la cartera, que tendría que contárselo detalladamente, y en ese momento le lanzó un ataque, haciéndolo que salga directamente por la ventana.
Mika le había preguntado a Naruto que si se encontraba bien y se había fijado que el ataque que Naruto había lanzado era un ataque totalmente potente. Ella se había quedado totalmente sorprendida. Ya cuando llegó la mañana, ellos fueron a desayunar. Las personas estaban totalmente sorprendidas porque Mika quería devorar todo el lugar. Ellos habían salido. Mika le había dicho al prota que tenían que ir al lugar a reportar el problema sobre el ladrón. El prota le había dicho que sí, que ya era hora. Ellos habían llegado al lugar donde habían intercambiado los diamantes por dinero. El sujeto le había dicho al prota que qué hacía en el lugar y que además de eso no estaba interesado en intercambiar dinero que se encontraba con su jefe. El prota le había dicho que había un ladrón oculto. El ladrón era el sujeto que intercambiaba los diamantes por dinero. El prota le había dicho al jefe del lugar que esto es un caso serio, pero el jefe del lugar le había dicho al pelo rojo que había sido el que estaba a cargo del lugar. Él le había dicho que no se había percatado de nadie, de ningún ladrón, pero después de eso se quedaron hablando, así que ellos empezaban a sospechar. El prota le había dicho al jefe del lugar que tenía una muestra. El sujeto del pelo rojo, al ver su propia navaja, la había tomado y le había dicho al prota que nada de esto es necesario, que se quede con ella. Ellos habían salido del lugar, el problema no se había podido resolver. Mika le había preguntado a Naruto que si este se había quedado con la navaja, pero él no le dijo nada. Ellos habían llegado a la torre de entrenamiento. Ellos se habían quedado totalmente sorprendidos porque la torre era muy grande. Ellos habían entrado al lugar de entrenamiento, se habían percatado de que había más personas entrenando en el lugar. Estos se estaban enfrentando a monstruos que no eran de nivel superior. Naruto se había percatado de algo. Una rata gigante había descendido de los pisos de arriba. Ellos decían que la rata era de nivel superior. Mika le había dicho a Naruto que tenga mucho cuidado. La rata gigante iba frente de Naruto, pero este había utilizado su habilidad grave y en ese momento se hizo un hoyo en la tierra y la rata se fue a comer queso. Ellos se habían quedado totalmente sorprendidos a ver tal habilidad. Mika le había dicho a Naruto que había llegado el momento preciso para ir a los demás pisos para enfrentarse con bestias de nivel superior. Ellos habían subido a los pisos de arriba y allá se estaban enfrentando con unas bestias que no eran tan fuertes. Mika le había dicho a Naruto que todas las bestias que se encontraban en el segundo piso eran totalmente débiles. Naruto había sacado la navaja que le había robado el ladrón y se había dado cuenta